un salam aleikum para todos los tataíta, tata, yay, engueyo, que sambiampungo, cutar en todos los días de agüe. Hoy estamos en representación de hacer una ensara o trabajo para abrir los caminos. Como es natural, estos trabajos o estas ensaras solamente la pueden hacer los tatas, los padres en ganga, o las yayis o las madres en ganga. Para conocimiento de los religiosos, es bueno comprender un poco más sobre esta religión, porque nos abre los caminos de los trabajos que nosotros podemos hacer. Y a pesar que no podamos hacer este trabajo, por los diferentes pasos que tiene, es cierto que podemos captar muchas cosas que podemos hacer. Por lo tanto, aprender con estos videos nos ayuda a perfeccionar nuestra forma de trabajo, que muchas veces no son formas de trabajo primitivas y que han sido creadas y no traídas a través de los cientos de años hacia la vista de todos ustedes. Ver un trabajo de esta índole nos enseña cómo que un gangulero trabaja en la intimidad de su Munanzo Congo. Cómo existen cosas, trabajo en Sara, que ustedes no pueden a veces hasta comprender, aún explicándolas. Mientras usted lleva más tiempo en la religión como el estudio va siendo más difícil. A pesar de que usted tiene ya una base religiosa, que conoce los signos, las patipembas, conoce cada identidad y cada patipemba de esas identidades, y eso nos va a llevar por un mejor camino cuando desconocemos totalmente los trazos o las patipembas como se conocen, como se conocen lo popular, las firmas. El llegar a este convencimiento del entendimiento en base a una religión primitiva nos está dando el concepto real de lo que es esta religión, basado en los conocimientos más antiguos, basado en los conocimientos primitivos que mi padrino me permitió aprender, y hoy, con respeto, yo lo transmito a ustedes para conocimiento de los religiosos, de los viejos y de los nuevos religiosos, y dejando un legado para engrandecer esta cultura en base a las patipembas, a los signos que podemos ver y representar alante de todas las personas. La forma primitiva que hoy vamos a demostrar es para abrir nuestros caminos o para abrir los caminos de una persona, utilizando así la representación de una Sunzundamba para darle un mensaje a Nsambi según las creencias en estas manifestaciones que podemos ver. Lucero, el Iyakin Bungulá, representando también a Guatariamba, a la justicia, donde podemos ver en dundos o piezas religiosas al cual el gangulero trabaja con ella, creando así ese ensara, ese trabajo que muchas veces estamos limitados en poderlos aprender porque nuestros padrinos no nos enseñan. Muchos de ellos desconocen estas formas primitivas, pero hoy vamos a demostrar en base a las patipembas
haciendo un círculo en representación del lucero, que va a ser el que va a estar representado en esta ensara, para así desenvolver los caminos de una persona, los diferentes trazos que realizamos para fortificar las corrientes de una persona, y también hacemos signos de 7 rayos, 7 flechas, una para arriba, una para abajo, como aparece aquí, y esto representa también a Isazi Sazi, 7 rayos, sin ser la firma original de lo que es esta religión de Isazi Sazi, un trazo de Isazi Sazi. Pero Isazi Sazi también se representan en esa flecha. De esa manera también invocamos al propio Sarabanda en el mismo trazo que estamos realizando, para así hacer la invocación de estas deidades que nos van a ayudar al desenvolvimiento y a quitar nuestros escollos, para así poder, como dice, andar en la encila, andar en los caminos más rectos. Utilizamos una ñoca para así limpiar el encombo de la persona. De esta manera están representados estas 2 ñocas que van a limpiar también las corrientes en la representación de la ensara o la patipemba que estamos representando. Pintamos también 2 chinchiricú, que son estas carabelas que tienen hueso en la cabeza, y es así como representamos estos caminos de Chinchiricú, que fueron llegados a Cuba por La Habana, por el puerto de Regla, y ese pueblo siempre ha tenido esos tratados de los Chinchiricú. Las representaciones de cada patipemba, como esta que aparecen aquí, ahora la verdadera representación de Isazi Sazi, 7 rayos, una flecha para arriba y una flecha para abajo, aparte de esta flecha que estamos representando alante del lucero, para así invocar estas deidades que nos van a abrir los caminos. Es cierto que esta religión, cuando usted va aprendiendo más, se pone mucho más difícil. La mezcla de las patipembas o signos son algo complicado que muchos anguleros desconocen. Si bien podemos representar al lucero que aparece aquí, o a mamá chola en este guardiero, en este endundo, donde también va a estar representado por las ñocas, y así vamos a invocar a estas deidades para abrir nuestros caminos. Es cierto que un trabajo de esta índole coge mucho tiempo, quizás alrededor de 2 o 3 horas, cuando el gangulero va preparando paso por paso estas formas de trabajo que datan de cientos de años y que hemos traído a ustedes no solo para la comprensión de todos ustedes, sino para dar también un viaje en el tiempo. Es cierto que para muchos religiosos que desconocen este tipo de trabajo puede ser un poco complicado, ya que cada gangulero, cada munanzo congo trabaja diferente, pero nosotros estamos dando la representación de nuestro munanzo congo. Cunalombo tiene Mombala, de Indoque Mayombe,
monte tiene garabato de Endoki Mayombe. Crear estas formas de trabajo con Empemba y sus diferentes signos, llevando así el apoyo del Enganga, el apoyo de los Endundos y representando esa fuerza y ese poder que ejerce esta religión en base a los signos que nosotros podemos presentar. Miramos desde afuera estas formas de trabajo y sabemos que son formas difíciles que podemos, de un modo o de otro, aprender. Cuando yo comencé la religión, simplemente yo no sabía, como todo aquel que empieza en la religión. Me esforcé en aprender y por 54 años he estado casi trabajando a diario estas manifestaciones y haciendo estas ensaras primitivas para conservar estas formas de trabajo que han quedado muchas veces obsoletas. Creamos estas formas de trabajo para entendimiento de los religiosos, utilizando un lutete, utilizando en cangre y mazango hojas de maíz, realizando de un modo o de otro estas formas de trabajo que van a estar muy complicadas para aquellos que han comenzado la religión, pero aquellos que son tata, que son padre en ganga, que son tataíta, tienen un uso más entendible de lo que es palo mayombe afrocubano, donde un gangulero en la intimidad de su munanzo congo puede realizar estas ensaras que están siendo muchas veces apartadas por falta de conocimiento que tienen estos nuevos religiosos o algunos viejos religiosos también. Para mí, palo mayombe es parte de mi vida, ya eso ustedes lo saben, pero palo mayombe no es toda mi vida. Yo puedo trabajar la religión, puedo llevar mi vida cotidiana como cualquiera de ustedes y no pensando las personas que me están viendo, que están escuchando estos programas, de que yo vivo perennemente en la religión. Yo tengo mi forma de vivir en la religión, tengo mi tiempo para trabajar la religión y no estoy constantemente en la brujería o mayumba, como es conocida. Muchos me han escrito porque tienen problemas con sus padrinos, porque su padrino es un estafador, o porque su padrino no le enseña, o porque él lo que ha visto aquí, ha visto que el padrino está muy lejos de todas estas cosas, y me han escrito porque quieren salir de su munanzo congo. Para salir de un munanzo congo es bien fácil. Simplemente usted se aparece con una botella de aguardiente, una botella de malafo, con 4 tabacos, 4 enzungas, 4 empembas, 4 velas, y le dice al padrino que usted quiere pagar una ofrenda que usted prometió a la enganga cuando usted no quiere darle a entender de que usted se quiere ir del munanzo congo. Entonces simplemente el padrino va a estar un poco, ¿qué tú pediste? Bueno, padrino, yo pedí algo. Yo tengo que entregar esta botella de aguardiente, 4 tabacos, 4 velas y dejársela a la enganga y mentalmente
para que el padrino no sepa, usted habla con la enganga, que no tiene nada que ver los problemas que tiene con su padrino con la enganga, y así usted se libera y paga la multa por alejarse de ese Munanzo Congo. Y el padrino usted no le tiene que decir nada, porque el padrino simplemente es un intermediario entre usted y la enganga. Usted es hijo de la enganga. Por lo tanto, simplemente usted tiene que ir y entregarle esa ofrenda a la enganga, y así como usted se puede ir de Munanzo Congo. Esos padrinos que amenazan a los ahijados, diciéndole, metiéndole miedo de que le van a hacer brujería, de que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, la enganga no permite que le hagan una mayumba, una brujería a uno de sus hijos. Eso es todo, muchas veces es alarde, intimidación que utilizan estos padrinos que no conocen sobre la religión nada y se la pasan intimidando, y usted está escuchando que si se fue, que échale brujo, que échale esto, que le voy a hacer la brujería a fulano, a ciclano, y eran ahijados de él. Los verdaderos religiosos, los verdaderos padrinos, no intimidan a los ahijados. Los verdaderos padrinos tratan a los ahijados y le da la confianza para que ellos mismos confíen en sí mismos cuando hagan una ceremonia, cuando hagan un trabajo, cuando hagan un rayamiento, cuando ellos sean también padrinos. Pero nos encontramos esta nebulosa que nos está a muchos de ustedes trayendo consecuencias graves por el temor de quererse ir de ese Munanzo Congo, que ese padrino es un lengüetero, que ese padrino es un fanfarrón, que ese padrino se la pasa chismeando, se la pasa intimidando, y se la pasa explotando, y lo que da no sirve para nada. Y esto está pasando en muchos Munanzos Congo, esto está pasando en personas que son creyentes, que llegan a la religión con el deseo de prosperar, con el deseo de ser un buen religioso, y se encuentra que este padrino ni sabe nada, que este padrino es un charlatán, que este padrino es un lengüetero, que se la pasa hablando de la gente o se la pasa criticando de que él sabe mucho, pero realmente no sabe nada. El mensaje sobre una zunzundamba que representa al gangulero para mandarle en Zambi un mensaje por medio de los trabajos materiales que hace el tata o la yayi o el tataíta, quemando el nombre de la persona para así invocar en base al nombre de esa persona la mejor fuente de corrientes espirituales y materiales para que esta persona prospere. También echamos ceniza porque así rompemos todas las cosas malas que pueda tener esa persona, echándole manteca de corojo o también echando miel de abeja y pelado de caña, cubriendo esta ensara o esta representación de este lutete que hemos cubierto con cera. Al ver todos estos tipos de trabajo que no llegan a ser explicados correctamente, que simplemente estamos dando nociones folclóricas, nociones de trabajo que hace un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo, ya que para llegar a estos tipos de trabajo tenemos que tener más conocimiento de la religión, pero sí hacemos muchos comentarios y explicamos lo que está sucediendo
cuando un gangulero que no está de acuerdo con ese padrino, porque ha visto que está enamorando a la mujer, que ha visto que se meten mucho en el baño y lo que están es oliendo cocaína, ya sabemos que no son todos, como es natural, no podemos generalizar de que todos los ganguleros son personas que están en eso, pero sí existen muchos, otras personas que no sienten la religión de corazón y están simplemente en ella porque quieren estar. Y eso no tiene ningún amor a estos cultos religiosos afrocubanos que han tomado la religión como medio de explotación y que eso lo vemos en todos ustedes. En tú particularmente, o tú, o el otro, saben que todo lo que expreso en estos programas es solo con la intención de ayudar a las personas por medio de estas formas primitivas, enseñando modos de trabajo, cómo el gangulero puede realizar una ensara en base a sus conocimientos y en base a las formas primitivas que se han mantenido a través de cientos de años. Al cambiar formas primitivas, rompemos acciones de los trabajos que han sido transmitidos de generación en generación. Y es por eso que siempre tenemos conflicto con las personas y muchos religiosos o ganguleros en Tambatilanga del tiempo Congo se ponen hasta bravos cuando ellos enseñan un trabajo y a la hora de hacer el ahijado del trabajo quieren cambiar lo que él ha mantenido de su padrino y su padrino de su padrino y el otro padrino de su padrino, mantenido en esa línea recta que utiliza Palo Mayombe afrocubano. Es cierto que al expresar tantos problemas que existen en esta religión, nos damos cuenta que estamos en una nebulosa, que pensábamos que conocíamos mucho sobre esta religión y simplemente conocemos muy poco. Eso no quiere decir de que usted no puede aprender esta religión. Esta religión se aprende con sacrificio, se aprende con humildad, se aprende con el poder que ejerce el espíritu en su materia y que transmite esa fuerza para realizar cualquier tipo de trabajo. Todos los religiosos creen que ellos son los mejores. Todos los munanzos Congo creen que ellos son los superiores. Pero nos encontramos muchas veces con formas primitivas que desconocemos y entonces hemos tenido este eslabón perdido por cientos de años. Creer en estas formas primitivas nos da la oportunidad de engrandecer nuestros conocimientos para así atraer ese poder mágico, ese poder que ejerce la propia naturaleza en base a los espíritus, en base a las patipembas o signos mágicos, donde el gangulero determina formas de trabajos antiguas que son muy difíciles de entender muchas veces, pero que sí existen ganguleros que todavía las procesan y no han perdido ese eslabón como lo tienen perdido tantos religiosos que no han podido de un modo o de otro alcanzar estos conocimientos porque su padrino no lo ha enseñado o porque el amigo que es religioso tampoco lo sabe o simplemente
porque es mucho trabajo y ellos tratan de hacer lo sencillo. Si esto fuera tan sencillo, todo el mundo fuera buenos ganguleros. Todo el mundo conociera esta forma de trabajo como la expreso yo. A pesar de que existen buenos religiosos, no solo en cualquier país, sino también en Cuba, hay buenos religiosos, pero los conocimientos son tantos que muchas veces desconocemos formas primitivas que para nosotros han sido un tabú, y al ver un trabajo con lucero, con el cuyo, nos damos cuenta cómo puede trabajar lucero para abrir los caminos, pero cuando éste tiene una enganga, ya que lucero no trabaja si él no tiene una enganga, y la enganga no trabaja correctamente si no tiene un lucero. Ya eso lo hemos explicado cientos de veces, pero tenemos que recalcarlo porque estamos hablando del tema de una ensara con lucero donde presentamos formas primitivas que datan de cientos de años. Como hemos dicho, ver estos programas es como dar un paseo en el tiempo donde nosotros vemos la realidad sobre esta religión, la belleza que posee todos estos trabajos y que muchas veces no se ven en otras personas que son religiosos. Existen muchos creyentes, muchos que son ganguleros, que se han rayado, que no tienen los nombres dados correctamente, que le entregan un fundamento de engangue y no tienen nombre tampoco, que simplemente se llaman Tata Siete Rayos o Tata Zarabanda o Yayi Mamachola y tienen nombre de deidades, que eso verdaderamente no puede ser porque nadie es una deidad, ni nadie es Siete Rayos, ni nadie es Zarabanda. Fuera bueno de que yo fuera Zarabanda o fuera Siete Rayos o fuera Lucancasi, pero no existe eso. Los nombres son dados por los espíritus muchas veces o sacados en un tablero, como lo hacemos en Cuba, para sacarle el nombre de la persona que vamos a rayar. Las veces que hemos podido aprender sobre esta religión, cómo podemos arrear y para mandar el mensaje con una zunzundamba o representación de una zunzundamba, un mensaje al propio ensamble en las formas primitivas y creencias de esta religión. Yo soy partidario de mantener estas formas primitivas. Trato de dejar un legado no solo para engrandecer al religioso, sino para engrandecer esta religión, porque así se mantiene en alto estas formas primitivas que han estado opagadas por mentirosos, por charlatanes, por fanfarrones. Y esto lo estamos tratando de aliviar, aunque sea para enseñar no solo al creyente, sino a la persona curiosa que quiere conocer sobre esta cultura afrocubana. ¿Qué culpa tengo yo de haber aprendido todas estas cosas? Yo las transmito con la idea de aportar más conocimiento a aquel religioso que trata de un modo o de otro de avanzar en la religión. Yo trato por todos los medios de que las personas creyentes se mantengan en la línea como religiosos, de que puedan expandir sus conocimientos a los que ya tienen y así poderse dar cuenta que esta religión no es un juego ni para decir un salam aleikum a las personas o para decir un zambia maracutara o para decir un ekelecunde. Esta religión está basada en los conceptos religiosos, basada en la naturaleza, basada en los espíritus,
basado en la fuente de Patipén bajo signo o firma, como son conocidas en lo popular, y eso es la fuerza y el poder que ejerce toda esta religión en base a todos estos conocimientos que hemos podido aportar por 8 años. Cuando hablamos sobre Palo Mayombe, se tienen que quitar el sombrero, como dicen, porque Palo Mayombe es una religión bien extensa, a los que muchos no hemos podido llegar a ella, pero sí, en base a la forma de trabajo que ha enseñado el Tataí Tiraca, Induana Panguila, Osvaldo Sesti, podemos conocer un poquito más sobre ella. Por eso, mandamos un salam aleikum de Cunanchila a todos los tataítas, a todos los tatas, a todos los yai, a todos los engueyos, para que prosigan luchando por aprender los conocimientos que necesitamos para estar en esta forma de trabajo. Un salam aleikum. Y Pemba que Cuba.